A ver, desde Adicom, a raíz de una propuesta que surge aquí en el INOVO, sobre todo de jóvenes emprendedores que están realizando aquí su trabajo, nos plantean poder hacer actividades en torno a la impresión en 3 dimensiones. En concreto era cubrir unas necesidades iniciales de 3 emprendedores que requieren de esa tecnología para poder desarrollar sus proyectos. A mí me gustó mucho el proyecto, nos interesamos mucho por él y nos hemos estado informando y hemos visto que es un nicho de desarrollo, una oportunidad de desarrollo que todavía es muy desconocida en el medio rural. De ahí, pues bueno, partimos en crear un proyecto que no fuera un hecho aislado para atender las necesidades de estos jóvenes emprendedores, y sí fuera un proyecto que diera a conocer las posibilidades de la impresión en 3D o la fabricación aditiva, que es el nombre que profesionalmente recibe este tipo de impresiones, como posibilidad de futuro. Es decir, es espectacular el cambio que puede dar la fabricación de elementos o de objetos con este tipo de tecnología. De hecho, hay muchos teóricos de la impresión en 3D que están llamándola ya la nueva revolución industrial porque se presta a ello. De esta manera, desde Adicom hemos profundizado en el conocimiento de esta tecnología y hemos visto que se abre un campo impresionante más allá de lo que muchas veces se pueda prever en la fabricación de elementos que no necesitan ser fabricados en serie, sobre todo elementos muy personalizados, muy individualizados y muy de necesidad. De hecho, por poner un ejemplo, ayer apareció en la prensa que los barcos de la Armada China, a partir de ahora, ya están llevando cada uno un equipo de fabricación en 3 dimensiones para las piezas que se puedan deteriorar en alta mar. No necesitan que se la lleven de tierra, directamente la van a fabricar ellos. Las oportunidades que tiene tanto en joyería, en diseño de vestuario, de zapatos, en diseño de piezas de industria de cualquier tipo, en diseño de juguetes, es impresionante, más allá de lo que pueda ser una impresión como con la que vamos a partir nosotros, casi de forma casera y artesanal. De hecho, se considera la impresión en 3 dimensiones como la artesanía del siglo XXI. Entonces, en base a eso, lo que hemos hecho ha sido un calendario de acciones, tanto formativas como divulgativas, que empezamos en febrero, y de hecho, en este fin de semana va a ser la primera acción formativa, que inicialmente está destinada, es un curso avanzado de impresión en 3 dimensiones, destinado precisamente al núcleo desde donde surge la inquietud, es decir, estos emprendedores que quieren poner en marcha ya la propia impresora. Pues con este curso vamos a aprender a hacer un uso de la impresora. Vamos a tener una primera impresora que vamos a montar con el curso, y que una vez que se compra en piezas y una vez que se monta, la vamos a quedar aquí en el centro para que pueda desarrollar el trabajo de todo aquel, no solamente de los que están trabajando en ello, sino de todos aquellos que quieran experimentar de alguna manera con esa impresión en 3D, porque los costes de fabricación no son elevados. Para ir haciendo pruebas es un rollo que cuesta unos 18 euros el rollo de cobre, o sea, del material que se vaya a usar, el plástico o lo que se vaya a usar. Entonces, creemos que estamos en disposición de poder afrontar ese tipo de inversión en cuanto a mantener una impresora que vaya dando cabida a esto. Luego, una vez que hemos cubierto, digamos, esa necesidad inicial, lo que vamos a hacer pues son mucha difusión. De hecho, vamos a hacer 2 jornadas, el 18 y 19 de febrero, que van a ser una en Miajada y otra en Trujillo, de manera que vamos a tratar de presentar a los empresarios y aquellas personas que estén interesados como emprendedores qué es lo que puede hacer la fabricación aditiva por ellos, desde gente de hostelería para ver la impresión en 3D de alimentos, hasta gente de joyería, protésicos dentales, protésicos de otro tipo de elementos, fabricantes de piezas, etcétera. De hecho, hay otro nicho de mercado que se está ya dando,
que es la propia fabricación en talleres de automóviles. Hay talleres de automóviles que ya van a empezar a tener una pequeña impresora en 3D para fabricar las piezas sin necesidad de que la casa se las envíe directamente, físicamente, en un paquete, y la van a poder fabricar in situ. Como digo, más allá de aquello que suena a impresión 3D como algo de hobby, pues es algo que realmente es una nueva fabricación y que puede ser una revolución. Vamos a seguir profundizando en el conocimiento de la tecnología esta en marzo. De hecho, tenemos otros 2 talleres fechados en torno al 7 y 14 de marzo, pero luego también vamos a empezar a trabajar con los colegios y vamos a ir a exponer la impresión 3D en centros escolares para que desde antes de que empiecen a tomar decisiones sobre su futuro puedan conocer también esta tecnología. Y vamos a trabajar con los centros de secundaria para que vayan conociendo esta forma de fabricar. De hecho, vamos a contar con el apoyo de tanto de empresas externas en la parte más de profundidad, pero también en la parte de dinamización vamos a contar con estos primeros emprendedores que se han formado en este curso, y tenemos un compromiso por parte de ellos para difundir esta tecnología también en los colegios, con lo cual la actividad va a ser más intensa. Luego ya en marzo y abril lo que haremos será más cursos para que aquella gente que haya conocido en esta campaña de difusión la tecnología, pues ya sí que pueda desarrollarla, pueda conocerla con más profundidad, y la última acción en principio sería un propio taller de montaje donde nosotros, de estos en Madrid hay muchísimos que tú te puedes apuntar, tú te apuntas a un taller y por unos 1000 euros que te cuesta inscribirte en el taller, te forman y te llevas tu impresora montada a casa. Nosotros vamos a facilitar lo que es la formación. El alumno se puede comprar su impresora despiezada para montarla, que es bastante más asequible, y el alumno se va con la impresora montada por la mitad de precio de lo que estamos hablando, por el coste neto de lo que va la impresora. Y ese sería, digamos, el último paso. Y luego estamos previendo otras acciones más de difusión ya de la que es la tarea nuestra, que también se desarrollarán a lo largo de abril y ya para cerrar en mayo. ¿Estos talleres hay que apuntarse dónde? Sí, inicialmente hay una página web que se llama adicom.com/impresión 3D, donde todavía no está rematada, pero sí que hay mucha información. De hecho, ya ahí están las primeras actividades fechadas, y en cada una de las actividades, o sea, por ejemplo, curso avanzado, ahí veis las características y tenéis una descarga para hacer una solicitud que nos hacéis llegar, y se puede inscribir, pues, inicialmente todo el mundo que quiera. En cada una de las actividades va a haber siempre una descarga de solicitud, y esa será la documentación que hay que presentar, que va a añadir el DNI y la demanda de empleo, si es el caso. En principio la impresora 3D va a estar aquí exclusivamente en el centro Innovo. Sí. En principio, como digo, es una inversión que se hace en piezas. El curso nos vale para hacernos con el material, y una vez que eso, en principio, como tenemos potenciales usuarios, como veis en actividades, si pincháis, Gorka, al favor, el último pone impresión, que no tiene nada todavía. La idea es que desde esa parte de actividades de impresión se puedan prestar algún servicio de impresión, es decir, vamos a indagar cómo, con la colaboración de los emprendedores que están aquí, alguien que quiera imprimir, es decir, se me ha ocurrido que quiero imprimir esta pieza, pero no sé llegar a diseñarla, no sé llegar a modelarla, no sé tal, entonces, pues que él nos pida que le hagamos una impresión, la empresa, para hacer pruebas, y las personas que estén aquí, pues de alguna manera, en contraprestación de la facilidad que estamos dando nosotros, que nos ayuden a atender esa demanda de posibles empresarios. Es decir, una óptica que quiere reproducir una pieza, y aquí tenemos quien nos pueda echar una mano para probar cómo sería eso, pues también estaríamos dispuestos a ver las actividades. Entonces, en ese sentido, serían formación, divulgación, y luego alguna actividad. No podemos ir muy allá, porque estos emprendedores también necesitan su tiempo para su empresa y para su actividad que están desarrollando, pero sí que algún servicio vamos a tener en cuenta para hacer. ¿Gratuito? En principio sí. Hombre, siempre que sean cuestiones asumibles y asequibles. Es decir, nosotros, como digo, el rollo de filamento que se llama, están en unos 16-18 euros. De momento podemos asumir costes.
si nos piden filamento de cobre, ya no sé cómo estaríamos si nos piden, porque las máquinas estas funcionan por extrusores, una especie de cabezales que cambian en función del material que utilice. Vamos a tener incluso los extrusores para alimentación. Entonces, dentro de la parte que podamos asumir, por ejemplo, tener varios tipos de cabezales, pues no hay problema, los tendríamos. Varios tipos de filamentos los tendríamos. Si tenemos que comprar ya algo extraordinario, sí que igual tenemos que entrar. En la formación, gratuito, lo que es el apartado de formación, lo que sería el apartado de inversión en piezas o en cosas que hagan falta para que la gente se lleve, eso lo tendría que poner siempre el alumno. Y, por ejemplo, ¿tú ves fácil que esto se introduzca en el mundo empresarial? Y me refiero a los costes y la calidad luego del producto final. La calidad es la calidad que te da. Es igual hacer lo que sea. A ver, no puede ser nunca igual porque en una impresora 3D que en una fábrica. El proceso es distinto, porque para que os hagáis una idea, es la contraposición, con dos formas de fabricar completamente distintas. La tradicional es por extracción, es decir, un molde, cuando yo quito el molde me queda la pieza que yo quiero. En esto es la adición, es decir, yo parto de una superficie plana de manera que empezamos a subir capa, de micra, capa, hasta que hace el objeto. Evidentemente, el superponer capas te va a quedar siempre un poco no tan perfecto, claro. Entonces, hay que cambiar mucho el concepto y hay que cambiar mucho el Las empresas que uso, ¿cómo se pueden implicar? Yo creo que es una oportunidad. Esto es como los trenes que pasan, es decir, este es un tren que está pasando ahora mismo y que quien se suba va a llegar bastante más lejos que el que se quede andando. ¿Qué desventaja tenemos? Que en el medio rural, porque además este tipo de tecnología está funcionando mucho por la inercia de los colectivos. Es decir, no estamos pendientes de que sea una tecnología que desarrolle un laboratorio científico, un gabinete de no sé cuánto y que nos faciliten después la información, ¿no? Esto se está desarrollando con un movimiento de que hay mucha gente trabajando y que se está acumulando mucho saber y mucho conocimiento. La mayoría de las impresoras son de código abierto, con lo cual nosotros, a raíz de la primera impresora que tengamos, si nos dedicáramos a investigar en la impresión 3D, podíamos desarrollar nuevas impresoras y podíamos imprimir nuevas impresoras, de hecho. Claro. Nos haría falta el motor y nos haría falta la tornillería, pero el resto lo haríamos nosotros. Entonces, bueno, hola, buenos días. Entonces, como digo, quien esté un poco avispado y quiera sumarse, evidentemente va a tener una oportunidad. No decimos que vaya a ser una solución de futuro como todo, pero estos son oportunidades que se van encontrando en el camino. ¿Que ahora mismo estas oportunidades se están desarrollando en las grandes ciudades? Claro que sí. ¿Que nosotros queremos plantar un germen de esto en el medio rural? Es nuestra intención, ¿sabes? Entonces, van a tener los empresarios del territorio la oportunidad de sumarse a este proyecto y estar en contacto. A mí una de las cuestiones que más me sorprenden, y no porque no estuviera convencido de ello antes, sino porque ya es manifiestamente demostrable que el hecho de que este centro exista ha puesto en contacto a gente que juntos, aunque son de distintos sectores, desarrollan y van mucho más allá que cada uno separado. En este caso, digamos que es el ejemplo que quisiéramos encontrar, es decir, que o bien este centro nos da igual, que la impresión en 3D genere un núcleo de inquietud en torno a ciertos elementos del territorio, bien sean empresarios, bien sean emprendedores, bien sean aficionados, y que seamos capaces de que juntos podamos llevar esto más allá del simple hecho de tener aquí una impresora, o sea, porque eso sería, digamos, casi que testimonial. La cuestión es todo lo que rodea al proyecto en sí. Y ahora mismo en el medio rural, que yo conozca, no existe ningún proyecto similar a este.
De hecho, tengo entendido que va a ser la primera impresora que esté en un establecimiento de la administración a disposición pues, de ese colectivo de interés, porque solo las muestras que hay son de cibercafés o empresas privadas que han abierto en torno a esta privada, porque claro, el primer nicho de mercado que está viendo es yo me creo una pequeña empresa de modelado y de impresión, y a mí me encargan la impresión y yo se la hago llegar al cliente. Un ejemplo que corrió como la pólvora por las redes sociales, precisamente en diciembre. Un señor se le había roto una pieza del techo de cristal del vehículo, y cuando lo llevó al taller, a la casa, la solución que le daban era cambiar la pieza entera, porque no se podía hacer esa pieza suelta. Como conocía este movimiento, se fue a un diseñador, le replicaron la pieza, se la imprimió en 3D y por 18 euros tenía todo solucionado. Cuando la única solución que le daba la fábrica era cambiar todo el techo, que le costaba, pues no sé, 600, 800 euros. Entonces, ese tipo de cuestiones es la que tenemos que tener. Es triste que el único que ha salido en los telediarios es la famosa pistola de plástico que se prohibió en los aviones, ¿no? Que siempre se habla de lo malo, ¿no? De lo bueno. Hay de todo, o sea, se está utilizando en medicina, se están replicando cáncer, precisamente hoy que es el Día Mundial del Cáncer, se están replicando en impresoras 3D para investigarlo. O sea, las células cancerígenas las están reproduciendo en impresoras 3D. La impresión en 3D tiene varias ventajas, que ahora tampoco hay una, sobre todo hay una que a mí me llama mucho la atención, porque hace piezas que no hay otra manera, actualmente no hay ninguna tecnología que las fabrique. Hace piezas, o sea, esa bola que veis ahí puede tener dentro más bolas. Eso no habría manera ahora mismo con el sistema de adición, con el sistema de extracción de hacerlo. Eso se puede hacer con un molde, pero con un molde tú no eres capaz de hacer bolas dentro. Pero con el sistema de adición sí. Es decir, crear una pieza dentro de otra, solamente este sistema podría hacerlo. Entonces, el juego que te da para hacer cosas es impresionante. Si seguís un poco la página que estamos... yo lo digo sinceramente, hace 3 meses a mí me hablabas de impresión 3D y sabía lo que tú dices, que se podían hacer pistolas que funcionaban, y poco más. Esto es un mundo, si te adentras y investigas, es un mundo espectacular, con unas posibilidades. Yo he visto en una jornada que estuve en Madrid, zapatos, calzado, que tú te puedes hacer un calzado, decir, oye, esta noche me voy a poner el traje y me quiero hacer. De hecho, yo creo que sería interesante aquí en el Innovo tener una estantería algún día con unos ciertos objetos que seguro que le ilumina a la gente. Pues se puede hacer estos materiales y tal, que seguro que... a mí estantería, ¿no? Yo qué sé, desde recuerdos personalizados, aquí Trujillo, que es un sitio turístico, hombre, tenemos ciertos inconvenientes. Los acabados, la gente no está acostumbrada a este tipo de acabados. El tiempo también. El tiempo, efectivamente. El tema de que no estamos preparados en muchos de los casos a modelar. Hay repositorios, es decir, hay sitios en internet donde, o bien de pago o bien de forma gratuita, tú te puedes descargar ya cosas para imprimirlas. Es decir, hay cierta gente que se está dedicando a modelar y lo pone en algún sitio de uso público para que la gente se descargue esa pieza y la imprima, y hay otro que es a través de pago. Entonces, yo desde diciembre, cuando estuve en Madrid, llevo siempre un llavero que me dieron allí. ¿Tienes un objeto? Y por ejemplo, eso para gente que tenga... como estamos hablando siempre, hay mucho de creatividad en todo esto, y mucho de imaginación, y mucho de decir, oye, es un recurso más de los muchos que hay que yo puedo utilizar. Eso es una impresión en 3 dimensiones, un llavero, que daban es de BQ. Que es de la empresa BQ, que es la que posiblemente traiga la impresora. Esa es la primera impresora que vamos a traer, la Prusa i3. Oye, ¿y el tamaño no importa? Sí, el tamaño importa. Evidentemente estamos hablando de que este tipo de impresoras por las que vamos a empezar nosotros son casi que vamos a poner entre comillas domésticas, es decir, sí. Estamos hablando de que esto es una tecnología que, igual que yo puedo tener una impresora así de pequeña en mi casa que me dé el apaño para hacer las cosas que yo necesito, y hay mamotretos de miles de euros para imprimirte. Esto te puede imprimir 20 por 20 por 20, ¿sabes? Una pieza de 20 aproximadamente. Pero claro, tú puedes crear, adicionar piezas, es decir, no solamente una cosa, no tiene que ser solamente una pieza, pues generar varias piezas y montarlo. Hay mucho
Ya iremos poniendo porque nos está costando, claro, nosotros no tenemos imágenes para la página web, por ejemplo, de cosas en 3D. Estamos buscando mucho en imágenes libres, evidentemente, bueno, vamos a pillar lo primero que encontremos. Y estamos intentando crear, sobre todo queremos dar, desde la página web lo que queremos dar es la sensación de que se pueden hacer muchas cosas. El tema del software para el modelado, ¿tenéis alguna idea ya sobre qué cursos o qué software se va a utilizar? Hay dos partes que nos interesaría y que tenemos un poco más dejadas porque son más complementarias y tendremos que ir avanzando en ello. Una es la parte de software, que como digo, hay mucha gente trabajando en este tipo de cuestiones desde la parte de la iniciativa social y luego la parte del escaneado, que creo que es muy importante también. Y hasta ahora las máquinas de escaneado eran muy complicadas, pero cada vez se están haciendo más ligeras. Hay unos escáneres ya que casi que viene a ser esto, un poco más grueso. Y de hecho hay un pueblo ahora en Andalucía que una empresa que se dedica a imprimir en 3D va a hacer una réplica en 3 dimensiones de todos los habitantes del pueblo. Son 300 y pico, y entonces con un escáner de mano va a escanear a todos los habitantes y va a hacer una réplica. Entonces hay mucho movimiento ya de esto, y si perdemos el tren al final, pues perderemos otro tren más de los que tenemos oportunidad. Sí, que en Trujillo somos muy adictos a perder trenes. Efectivamente. Sí. ¿Porque habéis elegido BQ? Hay mucho en el mercado. Entonces, en principio habíamos elegido una RedRack de Barcelona, BCN que se llama, que es una que está desarrollada en Barcelona con el trabajo colaborativo de mucha gente, pero BQ también ha abierto, la impresora esta la ha abierto, está en código abierto y tiene mayor volumen de gente trabajando en ella. Y luego el precio. El precio, esta sale no casi la mitad, pero vamos, poco más de la mitad de lo que costaba la otra. ¿Y de cuánto hablamos? Una impresora esta desmontada puede estar en torno a 400 o 500 euros. No es cara. No es cara. Todo lo que... Claro, sí, por eso las personas que en Madrid están implicándose en esto, cuando van a un curso de los que ofrecen las academias que están, o las empresas que están ofreciendo esta formación, te cobran eso entre 900 y 1.000 euros, te cobran y te dan la impresora ya para que te la lleves tú a casa. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el... De todas formas, perdona, esta va a ser una primera impresora. O sea, seguramente una vez que tanto la gente que está aquí como la gente que quiere imprimir aprenda a manipularla, aprenda a manejar el software, aprenda a diseñar en 3D, porque claro, tú puedes diseñar en 3D, pero todo lo que diseñas en 3D no tiene por qué ser imprimible. Hay que aprender a diseñar en 3D para que sea imprimible. Entonces, todos esos conceptos durante estos meses los tenemos que ir cogiendo, los tendrán que ir cogiendo los emprendedores o la gente que se quiera formar. Y una vez que pasen esos meses, lo suyo ya sería tener una segunda impresora ya más profesional y que dé mucha más cobertura a todas las necesidades que tengamos. Eso sería ya para conseguirlo al final del proceso. Es que te iba a decir que no quería... Lo que quería decir es que hay cosas que no se pueden fabricar en 3D ahora mismo, en este sentido. Por ejemplo, las cosas que vuelan. Es decir, tú ¿cómo empieza una capa de algo que comienza aquí? Se caería. Sí. Entonces, hay otro tipo de impresoras que solucionan eso. O sea, si este ángulo que veis aquí es superior a los 90 grados, tú no puedes seguir imprimiendo hacia aquí. Tendrías que modificar este ángulo o ponerle un soporte aquí. Hay toda una serie de trucos. La impresión en 3D procede de la edición en volumen. Entonces, cuando se empieza a imprimir en 3D, lo que hace la impresora es rellenar el 100% del espacio, de manera que rellena con un tipo de material, lo que va a fabricarse, efectivamente, y luego con otro tipo de material lo que se va a quitar. Una vez que tienes tú el cubo completo, el material que sobra... Esas son las de 2 rollos, ¿no? Esas eran, digamos, el origen de esto. La de 2 rollos ahora lo que hacen es imprimir con 2 colores, con 2 colores. Pero lo que antes hacía era rellenar una vasija. Entonces,
el material que iba soltando era de dos tipos, uno que después se despreciaba y otro que era el que se quedaba. Es decir, entonces lo que hacía era rellenar todo el volumen. Y una vez que tú tenías todo eso, sacabas, mediante agua o mediante algún se descomponía la parte que y ya te quedaba la figura. Y ahí sí que podías fabricar de cualquier manera, porque al tener siempre relleno, pues tú puedes imprimir. Si lo puedes reciclar luego sin problema. Efectivamente. Claro. Entonces, ese tipo no podría hacer. Tendría que ser siempre sobre una base que ya existe. Y sobre algo que no sea compacto, claro. No, porque O al revés. siempre imprime Al revés, en hueco. O sea, lo que imprime es la forma por fuera. O sea, no imprime el mazacote. Ya. No es todo el volumen relleno. Lo que imprime es lo que va a quedar después a la vista. Nos comenta, no sé si habéis terminado para comentar también lo de la... Sí, por eso. Y de cara a las empresas de Trujillo, quizás más adelante enseñarles o abrirles los ojos hacia posibilidades de aplicación a sus empresas. Eso va a ser el 18 allí en el ZCIMAC, porque esperamos que sea más vamos, que venga un número considerable de personas. En el ZCIMAC será esa jornada que se llama la fabricación aditiva, impresión 3D en la PYME. Retos y oportunidades para las empresas de la comarca Miaja de Trujillo. Esa va a ser la jornada donde queremos explicar todos los posibles usos que tiene. Creo que cualquier empresa que piense que no tiene nada que ver con esto puede llegar a encontrar un... O para uso doméstico. O sea, tú igual puedes tener una empresa que dices tú, no tengo ninguna aplicación en el mundo 3D. Pero no está de más enterarte de qué aplicaciones a uso doméstico puede tener esa impresora, porque se te puede ocurrir fabricar algo en 3D que no esté hecho, ¿no? Y diseñarlo tú por tu propia cuenta, aunque no tenga nada que ver con tu empresa. Pienso, una fábrica de quesos, puede pensar, pues yo no tengo nada que ver con esto, pero al final puede llegar a deducir que en su proceso de fabricación pues hay unas piezas que le cuestan más o que pueden llegar a soluciones... Tipo de molde, algún tipo... Y al final deducir que sí, que también tiene algo que ver, ¿no? Bueno. Y lo de las células del cáncer me ha quedado para más, porque Pero decía yo he que visto- clonemos a un humano, entonces no hay nada, ¿no? Uno de los chicos que está aquí, Jesús, que es el que ha estudiado medicina, tiene un acuerdo de colaboración con el Centro de Mínima Invasión de Cáceres y ha presentado ahora en Agrotech, que lo comentó el otro día cuando vino Candelaria, un proyecto para reproducir órganos. O sea, te escanean a ti uno de los órganos, te lo reproducen, te lo imprimen en 3D y ahí manipulan en tu órgano ya reproducido en 3D antes de operarte a ti directamente. Y me hacen unos sanos. Eso No, Eso en el futuro. Eso es lo siguiente. Eso en el futuro. Hay Pero ya mucho. se están haciendo, por Hay- ejemplo, las prótesis es que de la rodilla, que antes generalmente te ponían una prótesis normal, te escanean tu propia rótula, te meten células madre tuya y luego te la introducen en la rodilla para que se En el campo de la salud es Y los infinito. que van a ser prótesis se caen. La medicina se está avanzando muchísimo, Horrores. muchísimo con esto, Sí. muchísimo. Además, uno de los principales usos de los conocidos. Más allá, porque claro, esto tú lo puedes, porque habrá mucha gente que lleva esto para hacer muñequinos. Entonces, bueno, este tipo de personas pues siempre te la vas a encontrar, que no ven más allá del impacto inmediato. Es decir, igual que los que vieron los primeros coches que pensaron que eso no se iba a desarrollar y que no iba a valer para nada. Entonces, esa resistencia la vamos a tener y no va a ser poca. Pero como digo, si quien se vaya informando, y ya digo, la página nuestra, queremos que sea un repositorio de conocimiento en ese sentido, porque hay muchas veces que a la gente no se le enciende la chispa hasta que no ve algo que es la punta del uso que tiene. Y entonces cuando lo vea, por ejemplo, yo he hablado de esto en mis alas a título del entorno mío, profesional, y ya sé que hay una chica que está deseando aprender esto para hacer elementos para decorar el escaparate de su tienda. Pues O sea, sí. simplemente por Sí, eso. sí, sí, sí. Que ella quiere hacer elementos pues para Navidades, entonces ella se va a fabricar sus propias cosas diseñadas para decoración. Entonces, desde la cosa más elemental hasta poder salvar una vida o poder reponer una parte del cuerpo que se ha deteriorado por cualquier cosa, porque yo he visto orejas hechas porque claro, hay materiales más flexibles, menos flexibles, hay mucho. Yo creo que esto se parece un poco a lo de la fotografía, cuando empezó la fotografía digital, que nadie creía en ella, y hoy en día nadie cree en la fotografía de carrete. Hace falta un proceso todavía de... Aquí lo voy a explicar porque no he visto y no soy capaz de encontrar. Yo esto lo comparo con la invención, cuando se inventó la imprenta. Es decir,
de escribir los libros a mano a tener un esto, y cuántos detractores tuvo la imprenta en su momento, que casi era una herejía porque daba la oportunidad de reproducir muchas veces un libro que había ciertos sectores de la sociedad que no quería que se conociera. Bueno, pues yo creo que es una revolución similar a eso. Es decir, la oportunidad de que yo pueda fabricar muchas cosas, claro, habrá muchos sectores de resistencia, habrá muchas cosas que a la propia industria no le interesa que se repliquen, pero que quien sepa aprovecharlo tiene un campo inmenso. Carcasas de móviles, las ves ya por todas partes. Este tipo de calzado, incluso con tacones. Yo decía, bueno, esto sí, pero cuando ves calzado con tacón, joyas, de joyería puedes encontrar todo lo que... Y claro, porque el tema, esto no es algo que esté estancado, es decir, esto se está desarrollando, los materiales ¿También se utiliza metal? Claro. Un brillante ¿sí? me puede hacer una impresora. Se utiliza ya metal, Sí, y hay sí. cosas en cobre. En El cobre. otro día vi... Depende de lo que- O sea, ¿los extrusores funden el cobre? Sí. El otro día vi un ajedrez que era una virguería. Hay un juego, no sé si se llama Dragones y Mazmorras, que es un juego de culto. Pues había un chaval que había hecho unos dados que eran una maravilla ver los dados. No sé cómo se juegan ni cómo es, pero los dados era impresionante, con un labrado y tal. Entonces, en el tema de joyería, no ya vamos a hablar de que todo sea oro y no sé cuántos, pero que en el tema de joyería, en el tema de ornamentación y cosas de estas, hay montones de cosas ya también. Pues esto es lo que nos espera ahora en unos meses, es lo que queremos